En algunas tradiciones esotéricas antiguas, los llamados ángeles guardianes no eran vistos como figuras benévolas incondicionales, sino como entidades implacables encargadas del equilibrio kármico, actuando con violencia desproporcionada cuando percibían una amenaza contra su protegido. Algunas personas dicen que todos tenemos un ángel de la guarda que nos cuida siempre por nuestro bienestar. Yo no tengo que creerlo, sé que así es. Sé que para muchos esto puede ser la mejor cosa que puede haber sucedido jamás. Yo puedo asegurarte al 100% que todas esas grandes historias no tienen nada que ver con la realidad, ni siquiera un poco. Y es que si bien aquella cosa te cuida, no cumple con los parámetros sociales, no alcanza a distinguir muchas veces entre una agresión directa y algo más leve. En fin, comenzaré con la historia. Yo tenía 10 años. Era un niño muy feliz. Recuerdo muy bien ese tiempo. Yo era bastante feliz, en serio. Tenía a mi padre y a mi madre. Y si bien era hijo único, tenía amigos. Nunca estaba solo. Me consideraban un niño muy alegre y sociable. Y sobre todas esas cosas, yo era un niño muy devoto a Dios. A mí me encantaba mi religión, amaba la palabra de Dios y con mi corta edad, intentaba seguir los mandamientos y una vida guiada por su enseñanza. Incluso podría decir que era algo ingenuo, pues creía todo sin cuestionarme nada. Todo lo que me dijeron los adultos sobre Dios lo creía completamente cierto. Por lo que, claramente, creía en la existencia de ángeles, demonios y todo lo que tuviera que ver al respecto. No había duda para mí de que todo eso era real. Me encontraba de vacaciones de verano, y siempre por aquellas fechas se realizaba un campamento en mi iglesia. En realidad, no hacíamos grandes cosas, solo algunas actividades, pero era una buena oportunidad para convivir con otros niños. Lo único malo de esto era que aquel año no iba a ir ninguno de mis amigos. Todos tenían sus propios planes, además de que no a muchos niños les entusiasmaba pasar sus vacaciones en un sitio apartado, simplemente estudiando la Biblia. Para mí, aquello era el plan ideal, algo que sin duda iba a disfrutar mucho, y mis padres no dudaron ni un solo momento en inscribirme. Así fue como terminé yendo a este lugar. Era mi segundo año en el campamento, pero era el primer año en que podía estar con chicos un poco mayores, y yo estaba algo emocionado por hacer amigos un poco más grandes. Pensaba que sería muy bueno. Los primeros días de este campamento no tienen mayor relevancia. No puedo decir que hubiera algo mal en él, no se sentía nada en especial, pero una noche uno de los chicos mayores contó una historia de terror, la cual, si bien no era muy buena, lo que llamaba más la atención era que se situaba en ese mismo lugar, o más bien, trataba sobre ese sitio donde estábamos. Un poco más allá de nuestras cabañas se encontraba una pequeña capilla abandonada, eso sí era cierto. Yo la había visto una ocasión, pero los encargados y profesores nos tenían estrictamente prohibido ir allí. Podíamos lastimarnos. La historia de este chico decía que si ibas a cierta hora de la noche, te toparías con una pintura de ángeles, en la cual, según él, se encontraban ilustrados los ángeles guardianes de todos. Si pedías ayuda frente a esa pintura, tu ángel podría hacerse presente. Había un riesgo. Si no acudía tu ángel, quien podría atender el llamado sería un demonio. Un demonio haría todo lo necesario para verte sufrir para siempre y cometer muchas maldades. Como dije antes, no era una gran historia, pero muchos de los chicos, al estar tan cerca de la capilla, comenzaron a hablar sobre ella y a decir que podríamos ir esa noche para ver si era verdad. Yo no estaba muy seguro de hacerlo. No solo íbamos a escaparnos de noche, ya que a las 8 teníamos que estar en nuestras cabañas para dormir, sino que además yo tenía cierto miedo a la oscuridad. Sin embargo, como mis amigos no habían ido ese año al campamento, la estadía ahí no estaba siendo tan buena. Todos al menos conocían a alguien más. Yo era el único que no conocía a nadie, y eso hacía que fuera un poco difícil que me aceptaran en los grupos ya formados. Nunca me había pasado antes ser rechazado, y en serio quería caerles bien. Yo siempre intentaba agradar a todos, razón por la cual, a pesar de que no quería ir a ese sitio, decidí acompañarlos.
Todos parecían muy entusiasmados y me estaban invitando. Realmente me estaban incluyendo en algo por primera vez. Así fue como esa noche esperamos a que los cuidadores apagaran la luz de su cabaña y nosotros salimos de la nuestra. Caminamos hasta ese lugar. No estaba tan lejos de donde estábamos, no tardamos mucho en llegar. Nos topamos con que la puerta de la capilla estaba cerrada con candado. A decir verdad, no sé qué esperábamos. Claramente, al estar clausurada, tomarían ese tipo de precauciones. La puerta estaba completamente bloqueada y pensé que eso sería todo. Haríamos media vuelta y volveríamos a nuestras camas, pero los chicos comenzaron a decir que deberíamos buscar una forma de entrar. Yo simplemente los seguía en lo que decían, pues ni siquiera sabía qué hacer. Para empezar, no creía que la historia fuera cierta. Si bien yo creía en casi todo lo relacionado con lo espiritual, las historias de terror no eran algo que me gustara creer y casi nunca lo hacía. En un momento, uno de los chicos señaló una ventana en la parte de arriba. Era una ventana pequeña que tenía el cristal un poco roto, pero alguien podría entrar por ahí. Según ellos, una vez que alguien estuviera dentro, podría abrir la puerta desde adentro, a pesar de la cadena puesta. Mirando el tamaño de la ventana, todos notaron que, al ser el más pequeño del grupo, yo era el único que podría caber por ahí. Claramente yo no estaba convencido de hacer eso, pero como dije antes, en serio quería agradarles. Caí ante la presión social de todos, y para cuando quise darme cuenta ya me encontraba sobre los hombros del chico más alto, intentando alcanzar aquella ventana. Mientras lo hacía, recuerdo pensar en lo alto que estaba, en lo peligroso que era, y en cómo si me sujetaba mal, podía cortarme con el vidrio. Aún así, hice todo mi mejor esfuerzo por pasar al otro lado. Cuando estuve allí, sentí mucho miedo. Estaba bastante alto, y todos comenzaron a decirme que no fuera cobarde, que saltara. En un intento por sujetarme, terminé cortándome la palma de la mano con un vidrio. Eso hizo que me soltara y cayera mal. Fue doloroso, pero a esa edad casi no se sienten los golpes, o eso es lo que dicen. Me levanté y aunque estaba muy asustado, fui directamente a la puerta, pues ese era el plan para que ellos pudieran entrar después. Cuando llegué y abrí, efectivamente tenían algo de razón. La puerta se abrió un poco, dejando un espacio muy estrecho. Yo no creía que fueran a poder pasar por ahí. Intenté empujar lo más que pude y sentía que incluso si yo lo intentaba, me costaría mucho y probablemente ni siquiera podría. Mientras intentaba abrirla más, llamaba a los chicos para que vinieran. Fue entonces que escuché sus risas y el sonido de pasos alejándose. Estaban corriendo en dirección contraria. Quise salir, pero no podía. El espacio era muy pequeño para que yo cupiera por ahí. De un momento a otro, todo quedó en silencio. Los chicos ya no estaban. Me habían dejado ahí. Solo habían hecho todo eso para burlarse de mí, y ahora me encontraba atrapado en aquel lugar. No quería quedarme ahí por mucho tiempo. Ni siquiera tenía una idea clara de qué hacer. Claramente no tenía forma de llamar a nadie. Y aunque no estaba tan lejos, sí estaba lo suficientemente apartado de las cabañas como para que fuera imposible que alguien escuchara si gritaba. Además, los cuidadores ya estaban dormidos y no quería pasar la noche en ese lugar. Sobre todo, ahora que estaba solo, el sitio se sentía muchísimo más aterrador. Las ventanas dejaban pasar un poco de luz, pero no la suficiente como para iluminar todo. Además, había mucha tierra, y se escuchaban chillidos de ratas que claramente habían hecho de ese lugar su hogar. Después de calmarme un poco, supe que tenía que encontrar una forma de salir. Si bien seguir empujando la puerta para intentar abrir un hueco más grande era la mejor opción, en ese momento no pensé en eso. Lo primero que se me ocurrió fue buscar algo en que subirme para alcanzar la ventana por donde había entrado. Comencé a caminar de vuelta. Esta vez me encontraba mirando todo un poco más atento. Era solo una vieja capilla muy pequeña. No había gran cosa. Había sillas rotas y cosas que parecía que simplemente habían almacenado ahí, como si fuera una bodega. Quería encontrar una silla en buen estado en la cual pudiera subirme para trepar por la ventana, pero todas estaban rotas.
Sabía que apenas intentara apoyarme en una, se vencería y caería al suelo otra vez. Aún estaba buscando algo útil cuando, de pronto, la vi. Una pintura como la de la historia. Había muchos ángeles en ella. No era una pintura fuera de lo común. De hecho, podría decirse que era algo genérica. Si has visto suficiente arte sacro, sabrás que, después de un tiempo, todas las pinturas empiezan a parecerse. Así era esta. No hay mucho que decir. Tenía muchos ángeles pintados. Esa no fue la pintura que más llamó mi atención, aunque estaba convencido de que aquella era la pintura de la historia que nos habían contado. Había otra pintura detrás, que me resultó aún más extraña. Era una persona, o eso creo, de espaldas. No tenía rostro ni cabello, pero lo que más me sorprendió fue lo blanca que era. En ese entonces, yo aún desconocía la existencia de las personas albinas. Me pareció muy extraño que alguien pudiera ser tan blanco. Literalmente, era tan blanco como el papel. Toda su columna se marcaba bajo la piel. La pintura me generó un profundo malestar, y no sé por qué comencé a escuchar voces. No eran voces externas, era como si mi propia mente me pidiera hacer algo. No sé si esto tenga sentido para algunos. Es como cuando tienes un deseo inexplicable de hacer algo y simplemente no puedes resistirte. Bueno, yo tenía el impulso de poner mi mano sobre esa pintura, y sin pensarlo, sin siquiera resistirme, lo hice. Usé la mano con la que me había cortado, dejando una marca de sangre en la pintura. Inmediatamente después vi una rata correr y me asusté aún más. Quise seguir buscando algo en qué pararme para salir de allí, pero no pasó ni un minuto cuando, de pronto, la temperatura bajó por completo y un viento helado se hizo presente. Fue de lo más extraño, pues estaba dentro de un lugar cerrado. No tenía sentido que una ráfaga de viento así se colara, pero me atravesó, casi congelándome el alma. Fue un miedo horrible, algo que nunca había sentido antes. Corrí en dirección contraria. Recuerdo empujar la puerta con toda mi fuerza. Golpes, patadas, hasta que logré hacer un hueco un poco más grande. Aún así, no era suficiente. Tuve que arrastrarme para salir, lastimándome en el proceso. Me hice una marca en el pecho y rasgué mi playera al intentar escapar. Pero mi desesperación por salir de ahí lo más rápido posible era tan grande que nada de eso me importó. Una vez fuera, corrí a mi cabaña lo más rápido que pude. Recuerdo que cuando llegué todos se sorprendieron de lo pálido que me veía. De hecho, creo que se preocuparon un poco, pero tampoco dijeron nada. No me preguntaron cómo estaba ni qué había pasado. Solo recuerdo que dejaron de reírse. Tal vez pensaron que los había delatado, pero no lo hice. Yo no era el tipo de chico que delatara a otros, además de que sabía que, si hablaba, yo también estaría en problemas. Después de todo, yo también había salido de la cama en un horario prohibido. Al día siguiente, me encontraba intentando ocultar la cortada de mi mano. Ya una vez lavándola, vi que no era tan profunda como había creído, y pensé que no era necesario hacer gran cosa al respecto. Ese día llevaron un perro al campamento. Yo nunca he sido muy cercano a los perros, de hecho, a ningún animal. Siempre fui bastante indiferente hacia ellos, como que no les llamaba la atención o algo así. Pero aquella vez, el perro que habían llevado para estar con nosotros no solo estaba entrenado, pues, según nos dijeron, era muy amistoso con todos. En cuanto me vio, cambió completamente su actitud. Comenzó a ladrarme e intentó atacarme. Claramente, los cuidadores trataron de evitarlo y lo sujetaron con fuerza. Pero en un momento, el perro logró liberarse y corrió hacia mí, mordiéndome en la pierna. Me mordió 2 veces antes de que lograran quitármelo de encima. Me llevaron a la enfermería y me curaron. Recuerdo que estaban algo preocupados de que mis padres se enteraran. Intentaron convencerme de que no les dijera nada, pues se suponía que me habían mandado a ese lugar para estar a salvo. Me repetían que la herida no era tan profunda, que solo había sido un pequeño rasguño, aunque en realidad dolía bastante. Creo que les prometí no decir nada. La verdad, no recuerdo bien cómo terminó eso. Solo sé que al menos por el resto del día, me dejaron estar en la cafetería o simplemente dando vueltas. Debía reposar la pierna.
En cuanto al perro, lo ataron a un árbol, asegurándose de que no pudiera asustarse de nuevo. Cuando me fui, el perro pareció tranquilizarse, pero los cuidadores no podían arriesgarse a que mordiera a alguien más, por lo que lo aseguraron bien a un árbol apartado de los niños. Yo estaba coloreando en un lienzo cuando escuché algo horrible. Creo que todos lo escucharon. Era imposible no hacerlo. El perro estaba gritando. Los alaridos eran espantosos. Jamás he vuelto a escuchar a un perro gritar de esa forma. Me levanté y comencé a caminar hacia donde estaba el perro. Sabía bien dónde se encontraba, y como yo era el más cercano, llegué primero. Cuando lo hice, lo vi ahí, tirado. No había nadie más alrededor. Tenía los intestinos fuera. Lo peor era que aún respiraba. Respiraba muy pesadamente y su rostro mostraba un sufrimiento terrible. Por fortuna para él, no tardó tanto en morir. Dio un último aliento y dejó de respirar. Creo que eso fue lo que más me afectó. No pude imaginar el dolor que debió sentir en esos últimos momentos. Poco tiempo después llegaron los cuidadores y más niños. Había mucha conmoción. Recuerdo que los cuidadores comenzaron a pedirnos que no nos acercáramos más. También me pidieron que me alejara. Claramente, nadie creyó que yo hubiera matado al perro. No solo no estaba sucio ni herido, sino que no tendría la fuerza para hacer algo así. Además, el ataque había sido demasiado brutal como para que un niño pudiera haberlo provocado. Aún así, los rumores comenzaron igual. Algunos niños empezaron a decir que yo había matado al perro. Me preguntaban por qué lo había hecho, si había sido porque me había mordido, cosas así. Yo intentaba explicar que no había sido yo, pero nadie parecía creerme. Incluso comenzaron a insultarme por haber hecho algo tan horrible. Fue entonces que me enteré de que uno de los chicos más grandes, quien tenía 15 años, era el dueño del perro, o más bien, su padre era el dueño y lo había llevado al campamento para que conviviera con otros niños. Ese chico estaba furioso. Decía que yo había matado al perro aunque no escuchaba razones, ni siquiera cuando los cuidadores aseguraron frente a todos que yo no había tenido nada que ver. Aún así, el chico seguía muy molesto, y fue por eso que, en cuanto los cuidadores se alejaron, me terminó dejando un ojo morado. Yo, más que nada, quería irme a mi casa, pero sabía que solo debía aguantar un par de días más y entonces podría hacerlo. El chico tuvo problemas porque, aunque yo no dije nada, hubo muchos testigos que contaron lo que me había pasado. Por eso lo enviaron a la cabaña de aislamiento, un sitio al que mandaban a los niños que se portaban mal. Ahí no tenías con quién hablar ni jugar durante la noche. Era básicamente un castigo. Esa noche fui despertado por gritos de un chico. Cuando abrí los ojos, ya todos en mi cabaña estaban despiertos. La agitación se sentía en el aire. En serio, eran gritos de horror. Junto con otros, comenzamos a ponernos inquietos y salimos de la cabaña. No éramos los únicos. Varios niños ya se estaban dirigiendo hacia el lugar de donde venían los gritos, detrás de los cuidadores. Creo que el miedo era tanto que los adultos ni siquiera pensaron en detenernos o decirnos que nos quedáramos en nuestras cabañas. Simplemente seguían caminando. Así seguimos los gritos hasta llegar a la cabaña de aislamiento. Cuando llegamos ahí, no había nadie. La puerta estaba rota y, por lo que escuché murmurar a los cuidadores, el chico no estaba. Había sangre, o eso parecía. Todos hablaban al mismo tiempo. Yo me asusté muchísimo. Lo primero que pensé fue que había algún animal cerca después de todo. Todo el campamento estaba rodeado de bosque. El miedo me invadió tanto que lo único que quería era volver a mi cabaña y encerrarme ahí. No esperé a que nadie lo propusiera. Simplemente me di media vuelta y comencé a correr de regreso. Poco antes de llegar vi algo. Un resplandor. Literalmente un resplandor blanco. Me quedé perplejo. Ese brillo me transmitía una extraña paz, una rara tranquilidad. Lo admito. Comencé a caminar hacia él. Quería ver qué era, porque iluminaba mucho. Hoy en día desearía no haberlo hecho. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi a una persona, o al menos así lo llamo. En realidad no sé qué era.
Era la misma figura del cuadro. Lo supe enseguida porque era igual. Un hombre enorme de más de 2 metros de alto. No tenía cabello y su cuerpo entero resplandecía con una luz blanca. Primero lo vi mordiendo algo. Cuando estuve más cerca me di cuenta de que era el chico que me había dejado el ojo morado. Le estaba mordiendo el cuello. Lo traía, de hecho, jalándolo como si fuera un muñeco de trapo, como si no pesara nada. En cuanto me vio, esta cosa lo soltó y me miró directamente. Sus ojos son horribles, son azules, pero no tienen iris ni pupila, solo un vacío azul que lo cubre todo. Sus orejas son muy pequeñas, al igual que su nariz. Puedo describirlo mejor ahora. Desafortunadamente, lo he visto 3 veces más. No quiero ahondar mucho en eso. Ninguno de los otros encuentros ha sido tan impactante como ese primero, eso es seguro. Cuando cruzamos miradas, su sonrisa se ensanchó de forma antinatural. Tenía una cantidad inmensa de dientes, todos afilados como agujas. Grité como nunca antes en mi vida. Como ya había alboroto previo, rápidamente comenzaron a acercarse los demás. Podía escuchar sus pasos. Él también los escuchó, porque se puso de pie de inmediato y corrió. Corrió increíblemente rápido, hasta que desapareció de mi vista. Hay algo más que no les había dicho. En su espalda parece tener un par de heridas abiertas que nunca cicatrizan. Siempre parecen estar sangrando, y la sangre resalta mucho sobre su piel, que es tan blanca como el papel. No pudieron culparme por lo que le pasó al chico. Muchos me habían visto en otro lugar en ese momento. Era imposible que hubiera podido hacerle daño. Además, claramente, un niño de 10 años jamás podría contra uno de 15. Todo quedó ahí. Está claro que el campamento sí atrajo varias investigaciones, pero creo que el caso nunca se cerró formalmente. Era la década de los 80, por eso no hubo tanta difusión como habría sucedido hoy en día. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.